pantalla y pues les agradezco ahí que me digan si ya se puede ver. ¿Me dices, Eric, si ya se ve? Sí, ya está, maestro, listo. Muchas gracias, Eric. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar, a este séptimo webinar de la serie de Plan de Negocios para un Consultorio Optométrico, que está dedicado precisamente para aquellos optometristas que desean emprender. Obviamente esto está, aunque está enfocado para el consultor optométrico, se puede aplicar para cualquier negocio. Simplemente, pues, ubiquen el negocio, el giro en el que van a trabajar y prácticamente el método, los procesos son los mismos. Ahorita estamos en el plan técnico, sus servidores José Antonio López Rodríguez, pues vamos a dar inicio a este webinar. Bueno. Antes de ello, quiero iniciar recordando que ya llevamos, obviamente, 6 webinars atrás, empezamos en febrero. Primero vimos la importancia del emprender, lo vimos con el maestro Roberto Guanes. Es muy importante saber por qué se quiere emprender. Esta pregunta es fundamental porque de aquí depende todo lo demás. Si una persona no sabe por qué va a emprender, pues obviamente no va a tener una dirección. Posteriormente vimos lo que es la descripción de negocio, es decir, en qué negocio te encuentras. Estamos vendiendo y a veces no sabemos cuál es el negocio en el que yo me encuentro, ¿no? Y bueno, y esto están los webinars están grabados ahí en la página, en DEU, Iztacala, para que quieran consultarla. Y después vimos lo que fue, nuevamente con el maestro Roberto Guanes, el modelo de negocio, es decir, cómo vas a generar todos tus ingresos, a quién le vas a vender. Este módulo es muy importante en todo negocio porque es el alma precisamente del negocio, que es generar una rentabilidad, y aquí tenemos que saber pues cómo se va a generar ese ingreso. Vimos en plan estratégico. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita de emprendedores, estamos hablando de directivos, y en esos niveles pues ya hablamos de estrategia. Cuando hablamos de plan estratégico estamos hablando prácticamente de a largo plazo, y estamos hablando de cómo puedo yo traer un futuro al presente para poder emprender. Vimos también lo que es el plan de estudio de mercado, también con el maestro Roberto Guanes. Ese estudio de mercado, pues miren, creo que el alma de un plan de negocios es el estudio de mercado. El estudio de mercado es importante porque ahí vamos a saber con quién voy a competir, si el producto lo quiere el mercado, ¿no? Mi producto puede ser muy bueno, pues si el mercado no lo quiere, no va a funcionar. Si hay otros productos y todo el entorno principalmente del negocio. Es muy importante porque de aquí se definen muchísimas cosas que vamos a ir viendo. Y precisamente el tema que vamos a ver hoy, pues viene parte del estudio de mercado. Después, con el doctor Edwin, vimos lo que es la mercadotecnia digital. La mercadotecnia digital, junto con el plan de estudio de mercado, te permite detectar un problema, una necesidad o incluso un deseo que el mercado desea y que no tiene satisfecho o que nadie le ha resuelto. Entonces, ahí te permite ver qué vas a atacar, qué vas a resolver, que va junto con las primeras dos temas, la importancia de emprender y la descripción de mercado. Y a la vez te permite, en el caso de mercadotecnia digital, te permite usar las herramientas actuales que tenemos hoy en día, como las redes sociales, para poder comunicar o para poder hacer llegar o poder dar a conocer tu producto o tu negocio. Hoy vamos a ver lo que es el plan técnico y pues vamos a ver de qué se trata. Hay más módulos, nos quedan todavía 3 módulos, en realidad son 10 módulos, y pues no lo pierdan porque el otro es la parte legal, y después viene la parte administrativa, la parte económica, y al final viene el plan de implementación. Bueno, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a platicar hoy de lo que implica un estudio, un análisis o un plan técnico, es decir, vamos a ver, por ejemplo, la definición técnica de producto o servicio,
cálculo de costos. Wow, todo esto es platicado, no puedo meterme en parte técnica porque nos tardaríamos muchísimo y son temas muy amplios. Solamente vamos a platicar de ellos, de la producción, mano de obra, materia prima, la capacidad del negocio o el tamaño del negocio, como también le llaman algunos, el proceso de operación, la distribución de la planta, que también es conocida como el layout o croquis le llaman algunos, ¿no? Popularmente. El equipo de herramientas, que es el con qué, es decir, los activos fijos, y, obviamente la localización, es decir, dónde va a estar el proyecto, o en este caso el consultorio optométrico. Obviamente todo esto nos lleva a hacer un cálculo de cuánto vamos a gastar, es decir, de los costos de producción. Por aquí estamos hablando de la parte operativa, estamos hablando de la parte de producción, estamos hablando de la parte del producto, o en este caso del servicio. Bueno, creo que se me regresó. Vamos a ver. Sí. Vamos a iniciar con, por ejemplo, la parte de la definición técnica del producto o servicio. En este plan, en este análisis o en este estudio, tenemos que analizar principalmente el producto que yo deseo introducir al mercado, que yo deseo promover, o del servicio. Recordemos que un producto es aquel que es tangible, que el cliente o el paciente lo puede tocar. Hablando de optometría, pues estamos hablando, por ejemplo, de los armazones. Un armazón es un producto, una solución es un producto, un lente de contacto es un producto. Y servicio es aquello que es intangible. Es intangible y que en el momento lo recibe el paciente o el cliente. Aquí estamos hablando, pues obviamente, de una refracción, una terapia visual, o una consulta, ¿no? O la parte de la farmacología. Entonces, estamos hablando de dos productos. Aquí se tiene que definir de manera clara, de manera precisa, cómo va a ser ese producto. Como vemos en la parte izquierda, pues si va a tener una etiqueta, es decir, por ejemplo, un lente de contacto, ¿no? O un armazón, que si va a tener el estuche, que si va a tener la microfibra, que si va a tener una solución, que si se lo voy a entregar en una bolsita, en un paquete, en una caja. Tenemos que definirlo bien. ¿Por qué? Porque todo eso tiene un costo. La forma en que va a estar, si va a estar adornado, si solamente lo entregamos en una bolsita de plástico, que ya quienes la acostumbran, y lo acostumbran porque es para ahorrar costos, obviamente. El precio, el precio hay que definirlo ya desde aquí. Obviamente esto viene desde el estudio de mercado. El precio ya se debió haber realizado junto con la competencia, junto con el cliente, con el consumidor, junto con incluso si está definido por la cámara, una cámara de comercio. Yo tengo que definir, y aparte mi cálculo que yo debe haber hecho, tengo que compararlo para saber si quedé abajo, en medio o arriba. Y con base a ello, pues yo tengo que definir la estrategia que voy a trabajar con base a mi precio. El color, tú como empresa, en la parte estratégica, en el plan estratégico, debiste haber definido tu identidad corporativa. Tú debiste haber definido tus colores y con base a ello, pues tienes que definir, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Por dar un ejemplo, Coca-Cola, pues podemos ver sus colores son rojo, negro, blanco. En el caso de Pepsi-Cola, podemos ver que sus colores son azul, rojo, blanco. Y cada uno tiene una identidad, tiene un color, cada quien tiene que identificarlo. E incluso en el caso de estas empresas que acabo de mencionar, tienen patentados esos colores, por si no sabían. Tienen patentado que no se pueden utilizar, y si lo llegas a utilizar, pues bueno, serás acreedor a pagar cierta regalía, ¿no? El diseño. Hay consultorios o clínicas que definen su propio diseño del armazón, incluso de los estuches, de los microfibras o paños, o de las soluciones, ¿no? Que traen hasta su etiqueta. Todo eso tú lo tienes que ir definiendo porque tienes que calcular, tienes que ver cuánto te va a costar. La densidad, el envase, el aspecto que va a tener. Eso te tiene que hacer a detalle con cada producto. Estamos hablando de armazones, pero lo tienes que hacer con armazones. Estamos hablando de contacto, pues tienes que hacerle de contacto.
¿Y qué crees? Si es un servicio también. Si tú vas a hacer un examen de la vista, como es el caso que tenemos aquí, pues obviamente tú tienes que definir también ese servicio, cómo lo vas a realizar, cómo lo vas a presentar, qué características va a tener y todo lo demás. Si estamos hablando de un producto que viene siendo el armazón, el lente de contacto, pues de la misma manera tú tienes que definir todas esas características de cómo va a ser tu producto o servicio, hablando en el caso de optometría. Eh, una vez que tenemos definido esto, obviamente también tenemos que definir incluso lo que se le conoce como la mano de obra o la materia prima. Es decir, si yo voy a definir mi producto en el caso de una refracción, pues yo tengo que definir quién la va a hacer, cuántos van a hacer, cuánto le voy a pagar y qué funciones tiene que hacer, qué actividades tiene que desarrollar. Tengo que definir todo eso. Nuevamente, ¿por qué? Porque eso tiene un costo. Tiene un costo. Y todos estos costos que estoy mencionando, los vamos a ver y los vamos a conjuntar, los vamos a unir o los vamos a unificar en la parte financiera o en la parte económica, porque ahí tenemos que ocuparlos y ya no vamos a hablar de detalles, simplemente vamos a hablar de total. Es decir, por ejemplo, te va a decir, a ver, ¿cuánto necesitas de mano de obra? Ah, es que tanto del biselador, tanto de la secretaria. No, 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 no. ¿Cuánto total? O sea, ¿cuánto de mano de obra necesitas? Ojo, cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando de las personas que tienen que ver con la producción. Lo aclaro y lo remarco. Tienen que ver con la producción. ¿Por qué? Porque una secretaria, por ejemplo, no tiene que ver con la producción. Ella no es mano de obra. Ella tal vez está en la parte administrativa y se considera en otro tipo de gastos que después lo vamos a platicar. Entonces, la mano de obra es toda aquella persona que tiene que ver con el producto, con la manufactura, con la fabricación o con el diseño del producto. En este caso estamos hablando de un armazón, lente de contacto, refracción, terapia visual o todo lo que ustedes ya manejan ahí. O dependiendo del negocio que tengas, va a ser en la parte productiva. Tienes que definir todo eso y al final tienes que designar, obviamente, cuánto me va a costar, porque ese total es el que vamos a utilizar al final. De igual manera, tenemos que definir la materia prima. Por ejemplo, si yo voy a hacer, ¿qué será? Una refracción, ¿qué necesito? Todo lo que yo necesite, tengo que definirlo. Tal vez el papel del análisis, tal vez el foróptor, tal vez el retino, tal vez tengo que usar un oclusor, la cartilla, porque todo eso en algún momento dado yo lo tengo que meter a gasto. O cuando hago una consulta de una revisión de ojo, tal vez la tira fluoresceína, tal vez el cotonete, tal vez el agua salina. Yo tengo que hacer todo eso, tengo que conjuntarlo para saber cuánto me va a costar hacer esa consulta. Permítame cambiar el ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, si yo voy a hacer una hamburguesa, si yo voy a hacer una hamburguesa, que por ejemplo es lo que hace McDonald's, Burger King y todos los que venden hamburguesas, tienen que definir, por ejemplo, cuánto me vale una pieza de pan. Aunque yo las compre en paquete, yo tengo que calcular cuánto me vale una pieza de pan, cuánto me vale la mayonesa y tengo que tener definido cuánto le voy a embarrar, cuántos gramos, que eso es lo que hace, por ejemplo, McDonald's o las empresas grandes. Cuánto de mostaza, cuánto de capsu, cuántas rodajas de cebolla, cuántos de pepinillo, cuántos gramos de carne. Lo tengo que tener bien definido. ¿Por qué? Porque una rodaja más de cebolla que yo le ponga, en automático, eso ya la hamburguesa tiene otro costo diferente. Por eso tengo que definir bien claro cuánta cantidad le voy a poner, que es la parte que tenemos en la parte de abajo. Cuánta cantidad, la descripción, en unidades, si son kilos, si son gramos, si son mililitros, si son piezas, tengo que definirlo y cuánto me cuesta. Es decir, yo tengo que hacer el ejercicio de cada producto o de cada servicio, cuánto me cuesta, e incluso el tiempo.
E incluso tiempo tengo que definirlo. ¿Cuánto me cuesta? Porque eso es lo que a mí me va a costar hacer un producto. Ese a mí me va a servir para que en un momento dado yo quiero proyectar mi presupuesto de ventas e incluso de gastos, yo lo puedo proyectar. Por ejemplo, si yo tengo la idea de vender, por ejemplo, 100 hamburguesas al día, pues habiendo hecho el cálculo de una sola, pues simplemente yo lo proyecto por 100 y ahí voy a saber cuánto me va a costar o cuánto voy a ganar o cuánto voy a gastar en hacer 100 hamburguesas. Lo mismo sucede con una refracción, con una terapia visual o depende del producto o servicio que hagas. Y también tengo que agregarle, obviamente, la mano de obra. ¿Cuánto le voy a pagar a esa persona o cuánto le estoy pagando a esa persona por hacerme una hamburguesa? Obviamente aquí tengo que utilizar pues, cuánto le pago al día, cuánto le pago por hora y el tiempo que invierte la persona haciendo una hamburguesa. Esto se le conoce también como tiempos y movimientos. Esos tiempos y movimientos, pues ahí te van a permitir ver realmente cuánto se está llevando. Y a la vez te van a permitir tener una visión de que puedes optimizar todo esto. Es decir, puedes reducir tiempos, puedes reducir materia prima, puedes reducir mano de obra, y eso que crees, por consecuencia, te va a reducir tus costos, y al reducir tus costos, obviamente te va a generar una utilidad mayor. Por eso es bien importante que tenga bien definido. Hay gente que no tiene bien definido esto. Por ejemplo, cuando un optometrista está en X lado y va al centro por materia prima, por un biselado, una reparación, pues contempla, prácticamente nada más contempla lo que le está cobrando el biselador o el reparador, pero no contempla todo lo que son, por ejemplo, pasajes, lo que influyó el llegar ahí, e incluso la parte más cara que es el tiempo, porque si fue el optometrista el que fue hasta el centro, vean todo el tiempo que perdió, que pudo haber atendido uno, dos o tres clientes o pacientes que pudieron haber dado más ingreso al negocio. Por cierto, ahí pido una disculpa ahí de algunas imágenes, lo van a encontrar con el marca de agua de Canvas, porque antes son propios, tengo que darle los derechos a Canvas, ¿no? Pero bueno, nada más una pequeña aclaración ahí. Bueno. Entonces, con esto tenemos que definir cuánto me cuesta mi producto en cuestión de mano de obra y cuánto me cuesta mi producto en cuestión de materia prima. ¿Sí? Ya puse el ejemplo de una burguesa, por ejemplo, un ejemplo sencillo y un ejemplo de ustedes. Tengo que definirlo bien, tiene que estar bien claro, porque con base a esto, pues yo puedo hacer mis proyecciones, tanto de ingresos como de egresos, de ventas y de utilidad. Bueno, pasamos a otro tema que, por ejemplo, viene siendo lo que se le conoce como la capacidad de consultorio o también como el famoso tamaño de consultorio. Esto lo podemos ver de dos partes. Una, el tamaño a nivel, el gobierno lo pone en los famosas MIPYMES. Esas MIPYMES que están catalogadas con base al número de personal, con base a ventas, y pues esto es obviamente también para ver cuánto le van a cobrar de impuestos y todo, ¿no? Si son aptos para impuestos, que eso lo vamos en la parte legal. No me meto ahí, lo voy a dejar ahorita aquí. Y la otra parte que lo que nos interesa analizar ahorita o platicar ahorita, la capacidad del consultorio se refiere o el tamaño del consultorio en este caso, o del proyecto o del negocio, se refiere, por ejemplo, cuál es la capacidad que tú vas a producir. Puede ser expresada en volumen, en peso, unidades producidas en un año, en un mes, en un turno, en un día, en una semana o por horas. ¿A qué se refiere esto de tamaño o capacidad de producción? Por ejemplo, ustedes, en el caso de optometría, la pregunta sería, ¿cuántas consultas o cuántas refracciones vas a hacer en el día? Obviamente, esto depende de muchas cosas. Esto va a depender de la demanda del mercado, es decir, aquella demanda que está insatisfecha y que va a ir a consultarte a ti. Aparte, esto ya debíamos haberlo calculado en la parte del estudio de mercado. Depende también, por ejemplo, de la materia prima que haya, de los insumos, inventario, de stock. ¿Por qué?
Ustedes podrán ver algunos negocios que llega un momento que no satisfacen y se quedan sin producto. Y la gente está ahí queriendo comprar o queriendo acceder a un servicio, a un producto, sin embargo, el negocio ya no tiene. Entonces, tiene que ver mucho eso. La otra parte, la flexibilidad de la planta. Es decir, si el tamaño, si el tamaño es óptimo para que entre mucha gente o poca gente, también. Eso tiene que ver muchísimo también, porque probablemente tú abres un consultorio y resulta que tienes un exitazo y tu consultorio mide de 3 metros por 4 metros y en la cual nomás puedes recibir ahí dentro 2 o 3 personas y te llegan 10. ¿Qué pasa con las otras 7? Las tienes en la calle. Entonces, eso tiene que ver mucho con la capacidad o tamaño del negocio. Ojo, no estoy hablando de dimensiones, estoy hablando de la capacidad que vas a tener de dar ese servicio. En este caso, de refracciones o terapias o consultas. La tecnología, resulta que tú dentro de tu consultorio, pues nada más tienes a lo mejor un retino, o tienes un foroctor, o tienes un autorrefractómetro, y tienes 3 gentes esperando. Aparte tienes tres optometristas más, pero tienen que esperarse a que tú lo desocupes. Por eso es bien importante que se defina el tamaño y la capacidad de. Insisto, todo esto va a depender de todos los análisis que hayas hecho atrás. La capacidad de financiamiento o de endeudamiento. Si tú tuviste o pudiste hacer un apalancamiento, un financiamiento o conseguir inversores, pues obviamente vas a tener más para poder invertir, o si no, si tú solito arrancas ese negocio, pues probablemente no vas a tener lo básico y solamente va a ser para una sola persona, ¿no? Ya mencioné las dimensiones o los tamaños o el área del negocio. Eso. Y así como ese, van a haber más factores que van a influir en este caso para el tamaño. Para el tamaño o la capacidad, pues aquí se manejan, por ejemplo, voy a mencionar 3. Una de ellas, por ejemplo, es el tamaño real o la capacidad real. ¿Cuál es ese tamaño o capacidad real? ¿A qué se refiere? Pues es aquella, por ejemplo, que se alcanza en condiciones normales, por decirlo así, de operación. Es decir, cuando te van llegando esporádicamente tus pacientes o tus clientes, te llega ahorita uno, te llegó otro después, o te llegaron 2, y obviamente tiene la máquina necesaria, la persona necesaria, y aparte también a lo mejor no son días feriados o de puente o algo, eso te está dando una capacidad real. ¿Por qué es importante esto? Esto es bien importante porque eso te va a ayudar a servir para posteriormente a proyectar tu presupuesto, por ejemplo, del año anterior o del mes siguiente, ¿no? Si hoy vendiste 10, ok, ¿cuánto voy a vender la siguiente mes o el siguiente año? Esto te da una historia o te da un parámetro o te da un inicio para que tú puedas ver cuánto vas a vender posteriormente. Hay otra que se conoce la capacidad teórica. ¿A qué se refiere con la capacidad teórica o tamaño teórico de un proyecto o en este caso de un consultorio? Se refiere principalmente a la capacidad pues instalada, pero ¿de qué depende esta capacidad instalada? Pues depende de las especificaciones que te va a proporcionar el proveedor, ¿sí? Ustedes habrán visto que hay ciertas maquinarias o herramientas que te van a decir, ¿sabes qué? Esto solamente tiene cierta capacidad de uso, es de uso rudo, no es de uso rudo, te permite hacer tantos trabajos en un día, en horas. Entonces, de ello va a depender la capacidad o tamaño del consultorio. Si se dan cuenta, estamos hablando de la parte de producción. ¿Cuánto puedes producir en un día? ¿Cuánto puedes producir en horas, en una semana, en años? Y tenemos obviamente la capacidad estimada. La capacidad estimada pues es cuando tú no has iniciado un negocio y es primera vez y tú calculas de manera estadística, de manera intuitiva, que vas a poder lograr esa capacidad. Por decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer, mis refracciones van a tener un promedio de media hora o de una hora y voy a trabajar 8 horas solamente. Quiere decir que si yo hiciera refracciones todo el día, pues mi capacidad solamente sería para 8 refracciones. Solamente estoy hablando de refracciones. Falta de si tú manejas terapia visual, si tú manejas baja visión, si tú manejas
otros servicios que tú conoces y que puedes desarrollar. Pero si habláramos solamente de refracciones, pues tendrías la capacidad solamente de 8. Si estás tú nada más y el equipo y el espacio te permite solamente para una persona, pues tu capacidad máxima será de 8. Yo quiero saber cuándo en semana, lo multiplico por los días de la semana, o por los días del mes, o por los días del año, y con eso yo puedo hacer proyecciones futuras, ¿no? En esta capacidad que tenemos, también yo tengo que definir algo bien, bien importante que tiene que estar bien planeada. ¿Por qué? Porque si tú no haces bien el cálculo, si tú no haces bien el cálculo de la capacidad, puede que calculaste o que quede, por ejemplo, lo que se le conoce como subestimar la cantidad. Es decir, la hiciste muy pequeña, dices, no, yo voy a hacer de 5. Y resulta que tu negocio o tu mercado responde bien y tu negocio pues puedes lograr vender bien. ¿Qué va a pasar? Pues que vas a tener mucha gente afuera. O que contratases un local muy pequeño y vas a tener mucha gente afuera. Eso te va a generar obviamente una sensación de mala atención, se van a ir a otro lado, van a buscar quien los atienda bien, quien les dé el servicio rápido. Y viceversa. Tú puedes sobreestimar el tamaño o capacidad de tu negocio. Es decir, tú programaste a lo mejor 20 refracciones. ¿Qué pasó? Pues como dice el dicho, ¿no? Quedó grande la yegua. Es decir, el tamaño pues, está muy grande. Y resulta que el espacio que vas a tener, pues eso de entrada te va a costar mucho. Te va a generar tus costos y te va a impactar en tus utilidades. Vas a tener una sensación de que no se vende, ¿no? Ah, mira, siempre está vacío. No, resulta que el tamaño está grande. O la otra, si tú tienes más gente de mano de obra, contrataste 5 optometristas, pues obviamente algunos van a estar sin hacer nada. Esto va a generar ociosidad y no se va a aprovechar el espacio, te va a reducir las ganancias. Por eso es bien importante que tú definas cuál va a ser el tamaño o la capacidad de tu negocio, ¿sí? Eh, Obviamente eso, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con el tamaño, con el estudio que hiciste anteriormente, con la investigación de mercado y todo lo que ya mencioné hace rato. Tienes que ver cuál es tu tamaño mínimo, cuánto puedes producir mínimo o cuál es tu tamaño óptimo. Si tú ya tienes la experiencia de este negocio, yo creo que sí, en el caso de tus prácticas en la clínica o que has trabajado en alguna óptica, pues tú te vas a dar cuenta cuántas refracciones puedes hacer prácticamente en un día, una semana, un mes, en un año. Eso va a depender también de la experiencia que hayas tenido. Y si no, pues tú haces un cálculo de tal manera que no quedes ni muy abajo ni muy arriba por las razones que ya platiqué. Bueno, una vez que tienes tú todo eso, entra lo que se conoce, por ejemplo, como la parte del proceso de operación. El proceso de operación no es más que el famoso know-how, es decir, el cómo voy a hacer las cosas. El proceso de operación pues, consiste prácticamente en la transformación de la materia prima, del insumo o del servicio, apoyándome, por ejemplo, en la tecnología o la mano de obra, la materia prima, la máquina, a través de métodos, a través de procedimientos. Yo anteriormente, yo ya calculé, por ejemplo, la materia prima y la mano de obra, por ejemplo, de una hamburguesa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace una hamburguesa? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de seguir para crear una hamburguesa? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? ¿En qué tiempo la voy a entregar? Lo mismo, si hablamos de un lente de un armazón, ¿cuánto tiempo o qué tengo que hacer para que yo pueda entregar al final un armazón ya en completo, en este caso al cliente o al consumidor final? Si voy a hacer una refracción, ¿cuánto tiempo me voy a llevar? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los pasos? Esto tiene que ser, normalmente lo tienes que estandarizar. Déjame decirte que esta es una de las claves
del éxito de las franquicias. Por ejemplo, tú puedes observar un McDonald's, que no importa el McDonald's que vayas, puede ser aquí o en otro país, te vas a dar cuenta que el proceso es el mismo, que la entrega y el tiempo es el mismo. ¿Por qué? Porque ya, en este caso, los hermanos McDonald's se tomaron el tiempo para hacer ese tiempo sin movimientos, para calcular incluso el proceso de cuánto tiempo se iba a llevar, cuánta gente se iba a necesitar, cuál era el paso 1, el paso 2, el paso 3. De manera cultural, perdón, si pueden ver por ahí la película se llama Hambre de Poder, ahí van a ver en la parte intermedia de la película cómo los hermanos McDonald's en una cancha de básquetbol, ellos se llevaron a la gente, dibujaron con pintura, con kiss, lo que era su negocio y ahí practicaron tiempos y movimientos y es como definieron el proceso de producción que hoy actualmente tiene McDonald's. Eso te va a permitir también que tú puedas irte de vacaciones. Si tú no haces un proceso y solamente tú conoces este proceso de operación, pues solamente va a funcionar cuando tú estés. ¿Y qué va a pasar si te enfermas, quieres irte de vacaciones o simplemente quieres descansar? Pues no lo vas a poder hacer porque nadie lo va a hacer como en este caso el negocio lo está ofreciendo. Y por eso es importante que tú generes un proceso de operación. Este proceso de operación, en este caso, pues tiene que cubrir las necesidades de calidad y las cantidades que vas a producir, ya sea del producto, del servicio, o incluso qué máquinas o qué herramientas o qué equipos va a tener. Y también te va a permitir incluso la vida útil y en qué momento tienes que reponer, cambiar o darle mantenimiento a una maquinaria o un equipo. O sea, te da mucha visión. O incluso te permite ver esos famosos tipos cuellos de botella. ¿Cuáles son esos tipos cuellos de botella? Cuando llega un momento que se acumula gente y está toda la gente amontonada porque ya se atoraron ahí. Entonces, te permite ver todo el proceso y decir, ok, en el proceso número 1, 2 o 3 es donde se está deteniendo la gente. ¿Qué haces? Pues tomas decisiones en ese sentido, ¿no? Y principalmente, pues el proceso de operación, pues aquí es donde se transforma la materia prima a un producto ya final o un producto terminal y que te va a permitir llegar a tu sueño. Y esto es desde que inicia, desde que se procesa hasta que sale. Los famosos input, el process y el output, ¿no? Si lo vemos de un diagrama de bloques de manera general. ¿Qué incluye el proceso de operación? Pues incluye todo. Incluye la mano de obra, incluye la materia prima, la máquina, los métodos, procedimiento de operación y otras cosas más. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo. Yo sé que le faltan más pasos, ustedes somos expertos en ello, y aquí yo lo puedo manejar por bloques, ¿no? Tengo el caso de el proceso para hacer una refracción. Primero, pues empiezo con el análisis, revisión de anexos, agudeza visual, una queratometría, perdón, una retinoscopía y bueno, los pasos que ustedes ya conocen. Obviamente, yo tengo, este es de manera gráfica, en este caso por bloques, pero yo tengo que hablar en un pequeño apartado sin tanto choro, de manera muy clara y precisa, a qué me refiero con análisis, a qué me refiero con revisión de anexos, a qué me refiero con agudeza visual, a qué me refiero con queratometría o retina. ¿Por qué? Porque cuando llega un trabajador nuevo o un optometrista nuevo, yo con esto puedo crear los manuales de operación. E incluso me puedo certificar, porque esto es lo que te pide una certificación con las normas ISO, ¿no? Eh, yo con esto le puedo decir, ¿sabes qué? Mira aquí, bienvenido a esta sucursal o a esta empresa, a este negocio o a esta clínica consultorio y el examen de la vista lo tienes que hacer de esta manera. Oiga, pero es que yo no. Yo te agradezco la iniciativa, te agradezco todo y vamos a analizar la forma en que tú traes y vemos cómo lo podemos complementar, pero aquí vas a realizar de esta manera la refracción. Lo mismo sucede con McDonald's. O sea, a ellos les entregan un manual, los capacitan y les dicen de qué manera, cuántas rodajas de cebolla, cuántas de jitomate, cuántas de pepinillo debe de llevar una hamburguesa.
No puede agregar más, no puede agregar menos, porque eso ya dijimos anteriormente que te va a impactar en tus costos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, antes, cuando tú ibas en este tipo de empresas, tú pedías una cápsula o una mayonesa o algo, te daban, agarraban un puño de sobres y te lo daban. ¿Sí? Hoy en día no. Hoy en día te dicen, ¿qué quieres? Ah, quiere tanto, te dan uno, dos, tres los que necesitas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaba impactando los costos. Entonces tiene que estar medido todo esa parte porque a fin de cuentas todo eso es dinero y te va a afectar prácticamente lo que es en utilidad. Aunque aquí lo estamos viendo por bloques, lo recomendable y lo ideal es que tú creas un diagrama de flujo para crear este proceso. Esto te va a permitir e incluso hacer un estadístico, un análisis de toda la materia prima que te vas a llevar y toda la energía, los recursos que vas a necesitar, luz, agua, la materia prima, mano de obra, te va a permitir a visualizar todo lo que vas a invertir en este proceso. Tiempos, tú puedes ver tiempos ahí que se está llevando para hacer una refracción, se está llevando una hora. No sabes que yo necesito que lo haga a lo mejor en media hora, pero sin perder la calidad y sin dejar de hacer uno de los servicios o elementos que componen una refracción. Bueno, eso te va a permitir analizar esta parte, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy diferente que no tiene que ver con optometría. Este es un diagrama de flujo, por ejemplo, para el proceso de un pedido de venta, X, ¿no? Podemos ver aquí, inicia, viene la recepción del pedido, yo verifico los productos, si hay en el inventario, si no hay en el inventario, si están disponibles. Si no está disponible, obviamente le informo al cliente y le puedo ofrecer otros productos. Si el cliente lo acepta, pues modifico el pedido. Si no acepta, pues se cancela el pedido. Ahora, si sí aceptó, pues me voy al almacén para pedir el producto. Si hay productos disponibles, pues obviamente me da el producto, se cierra la venta y fin. Este es un diagrama de flujo muy sencillo, muy simple, pero que nos permite ver cómo es un proceso de operación para este caso, para un pedido de venta. En el caso de ustedes optometristas, ¿qué creen? Yo sé que es un trabajo muy engorroso, eh, mucha talacha, mucho tiempo, pero lo vas a hacer solamente una vez, tienes que invertirle tiempo una vez. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer para cada producto o para cada servicio. Por ejemplo, para refracción lo tienes que hacer, para la adaptación de lentes de contacto lo tienes que hacer, para terapia visual lo tienes que hacer, para visión baja lo tienes que hacer, para la adaptación de una prótesis lo tienes que hacer, para el caso de farmacología lo tienes que hacer. O sea, para cada caso o servicio que tú tengas, tienes que desarrollar, tienes que crear un pequeño manualito donde vas a desarrollar tus procesos. Si tú haces eso, créeme que puedes abrir incluso otra sucursal o crear una franquicia y tú le dices, mira, esto es lo que lo hacemos para que se mantenga lo que se hace aquí en el negocio matriz y lo tienen que hacer de la misma manera. Tú tranquilamente te puedes ir de vacaciones, te puedes dedicar a otra cosa, contratas gente y ellos lo van a hacer como si tú estuvieras. Si tú no haces eso, si tú no haces eso, vas a estar preocupado si lo atendió bien, si no lo atendió bien, si le hizo bien el examen o la refracción, y pues el mismo paciente va a decir, pues no lo hago, no me atiendo hasta que no esté la persona. Pero si el paciente detecta o el cliente detecta que no importa quién lo atienda y que el proceso va a ser el mismo, pues no importa si es el cliente, el dueño o no, no importa, porque él va a recibir el mismo producto por el cual está pagando. Entonces, esto te permite hacer muchas cosas. Te va a permitir reducir tiempo, reducir costos y muchos detalles que te va a poder visualizar, en este caso, el proceso de operación. ¿Sí? O incluso hasta optimizar en cuestiones de materias primas. Obviamente son más cosillas, de manera rápida les platico es eso. Eh, Vamos a pasar a lo que es al otro tema, por ejemplo, lo que se le conoce como la distribución de la planta, o también es muy conocido como el famoso layout, o en palabras cristianas o populares, no es más que el croquis del local a donde voy a trabajar.
¿A qué se refiere con la distribución del consultorio o de un proyecto o de una empresa o de un negocio? Se refiere principalmente en la forma que tú vas a condicionar, cómo vas a acomodar la maquinaria, el equipo, cómo vas a condicionar el espacio, cómo vas a poner señalaciones de operación, dónde va a estar la producción, dónde van a estar los baños, dónde el comedor, dónde va a estar la sala de espera. Todo eso en función, obviamente, depende del área que tú pongas, de la parte administrativa, de los servicios que vayas a dar o de lo que tú tengas pensado en tu negocio. Es bien importante esto y de igual manera porque te va a permitir aprovechar y optimizar el espacio. Para ello, algunas preguntas, por ejemplo, en la cuestión de producto, pues, ¿qué es lo que voy a producir? Porque dependiendo de lo que tú vayas a producir, pues va a ser el espacio, el lugar y la forma en que tú tienes que colocar, obviamente, lo que ya hablamos hace rato, los procesos. ¿Cuánta cantidad vas a producir? ¿Cuál es el recorrido? Vean aquí, eso es bien importante para el tema anterior, que fue el proceso de producción. Nuevamente regresando al tema de McDonald's, si ven la película, van a darse cuenta, o si ustedes van a una tienda de estas, se van a dar cuenta que al frente hay gente, en la parte de atrás hay gente y más atrás hay gente. ¿Sí? Hay más gente. O si ustedes van, por ejemplo, a un Walmart, a un centro comercial, se van a dar cuenta que está estructurado de tal manera que la gente va a pasar, va a tener un recorrido y es como va a provocar la venta. Un Oxxo, pueden ver un Oxxo también. Nada más que el problema de aquí su proceso de ellos se genera el cuello de botella en la caja. Tienen un área de oportunidad ahí que hasta a veces les hacen memes de que tienen 3 cajas y solamente funciona una, ¿no? Entonces, no lo han solucionado. ¿Por qué? No lo sé. Lo mismo le sucede a algunos centros comerciales. Yo veo que en ocasiones hay 12 cajas y solamente están funcionando 2 y la gente está formada. Pues ahí tienen un problema administrativo de operación que tienen que arreglar. Los servicios también te va a permitir qué servicios vas a poner. Si vas a necesitar luz, si vas a necesitar agua, la materia prima, la maquinaria, el tiempo de producción. Si yo necesito que algo se produzca, pues obviamente lo que hace, por ejemplo, la Ford, ¿no? La Ford tiene ese recorrido de que hay un espacio donde le ponen la carrocería, en otro los asientos, en otro le ponen las puertas, en otro le ponen los faros, y como va avanzando la línea de producción de Ford, se va complementando y al final sale lo que es ya un producto terminado o lo que es un automóvil terminado. De igual manera, tú tienes que ir pensando cómo va a ser ese layout o cómo va a ser esa forma en que vas a distribuir tu, tu negocio, tu consultorio, ¿no? Esto es bien importante porque eso te va a dar facilidad en muchas cosas que ahorita vamos a comentar, ¿no? Hay muchas formas. Ustedes pueden consultar un libro, por ejemplo, de producción o de operaciones, dirección de producción o operaciones. Ahí te van a dar opciones de cómo puedes hacer ese layout, de cómo puedes hacer ese proceso, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una forma, dependiendo de lo que tú necesitas, o como es en el caso, por ejemplo, de McDonald's, o simplemente si es pues una producción en línea, ¿no? Dependiendo de lo que tú vayas a producir o tu servicio, pues va a ir desarrollando. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a poner, para que sea rápido, un optometrista que revisa nexos. Yo sé que no es así, ¿no? Pero voy a imaginármelo, ¿no? Una persona que revisa nexos, otra persona que revise la agudeza visual, otra persona que haga refracción, y esa manera me va a permitir que el que sigue, ¿no? Y el que sigue, el que sigue. Obviamente hay tiempos, hay movimientos, no se tienen que parar, tienen que tener un tiempo determinado porque si no se genera el cuello de botella. Esto es bien importante porque eso te va a ayudar a atender más gente, a generar más costos y a detectar dónde tienes un problema. Hay productos, hay servicios que se prestan a eso. Yo ahorita le exageré en el caso de ustedes eso, ¿no? Pero usted lo puede ver, por ejemplo, mismo McDonald's, tomando el ejemplo, pues hay personas que hacen el pan, otros que le ponen la mayonesa, otros le ponen la carne, otros te sirven el refresco, otros te cobran. Entonces, toda esa línea hace y permite que tú puedas tener prácticamente o de manera rápida lo que es pues una hamburguesa, ¿no? Un proceso que hace, por ejemplo, la pizza, Lido Pizza, que es su promesa de marca, pues es entregártela prácticamente en el momento,
Pues eso es lo que hace México. La clave está en sus procesos. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ver en ciertas ópticas o clínicas o consultorios que está la gente esperando y esperando, ¿no? O lo vemos mucho, por ejemplo, en el Seguro Social. ¿Qué es lo que falta? Pues algo parecido a esto. Tiene que llegar alguien para definir bien cómo pueden optimizar las áreas, cómo pueden optimizar el lugar, cómo pueden optimizar sus procesos, que es lo que estamos viendo en este caso. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan en una distribución de planta o en un layout? Le hemos mencionado lo que se busca, pues obviamente, primero es minimizar costos. ¿Cómo? Pues optimizando los recursos, tanto de mano de obra como materia prima. Otra, utilizar el menor espacio posible. Si se dan cuenta, pues un OXXO es muy pequeño. Sin embargo, obtienen prácticamente un poquito de todo, hasta te cobran te hacen servicios de banco, ¿no? Y todo, y sin embargo lo tienen todo. Eh, Obviamente minimizar la inversión. Si yo hago esto, pues voy a gastar menos. Sin en cambio, si compro un lugar grandote y meto poco, pues obviamente mis costos van a ser muy altos. Facilitar el diseño del proceso para producir el producto, ya lo hemos mencionado mucho. Minimizar tiempos, que lo que platicaba hace rato, ¿no? Que de tal manera que el servicio o el producto se entrega de manera rápida y de manera óptima, sin perder, sin sacrificar la calidad de mi producto. Atender las necesidades del producto, o incluso el mismo de la misma mano de obra, o el recurso humano, o capital, o talento humano que tenemos ahí, o ahora se le llaman colaboradores. La otra también, el control y la facilitación de lo que es el inventario, ¿no? Que se esté rotando y que no se me quede producto, que no se me eche a perder, que no se me caduque, sino que todo esté al día, ¿no? Que es algo en su momento que utiliza, por ejemplo, mucho Sara. Sara es una de las cosas que tiene y que la optimiza. Minimizar los riesgos del material, que no se dañe, que no se maltrate, que no se caduque, que no se me quede material, porque pues me ha tocado ir a visitar algunas ópticas, consultorios, y yo veo que ya tienen mucho armazón ya viejísimo, que es de años, ¿no? Los hasta están empolvados, ¿no? O en tiendas que vemos que hay productos que tienen hasta telarañas. ¿Qué quiere decir? Pues que no previeron esto y precisamente por no tener algo bien diseñado, pues no les dio la ceguera de taller, como se le conoce, y perdieron de vista que se les quedó producto, ¿no? Te permite también tener una revisión, un control, un seguimiento, tanto del recurso humano, del recurso materia prima y del recurso técnico, te permite visualizar y tener un control mucho mejor. Obviamente, la mejor objetivo que se persigue aquí, la seguridad. La seguridad de que no haya un accidente, de que no se lastime a alguien, o incluso, déjenme decirles, que incluso a veces hasta, por ejemplo, de un temblor. Eso te va a permitir que la gente pueda salir bien, de manera rápida, tranquila, sin atropello, sin nada. Eso también te permite todo esto cuando tú generas un buen layout. O incluso el alcance de las materias primas. Yo veo que en ocasiones para producir algo tienen que caminar 2, 3, ¿cómo se llama? Bodegas más para ir por el producto, ¿no? Sin en cambio lo puedes tener a la mano de manera óptima y muy accesible, ¿no? Eso te va a permitir ahorrar tiempos y lo que se conoce también como movimientos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la distribución de un consultorio optométrico. Yo aquí tengo mi croquis, mi famoso layout. Aquí obviamente me pido poner las medidas, pero aquí sí tengo que pedir cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, qué espacio va a tener, qué no va a tener. Todo eso lo tengo que tener bien definido para poder saber cuál es el consultorio, el espacio o el lugar que yo voy a elegir. ¿Para qué? Para que sea de manera óptima. Acá ya tengo un boceto de cómo podría o cómo va a quedar en este caso mi consultorio, y de tal manera que me genere una mejor afluencia de gente, de clientes, de pacientes, y obviamente que me ahorre costos,
de tal manera que yo también incluso pueda exhibir mi producto sin ocupar tanto espacio, pues puedo atender en la sala de espera, lo atiendo y tengo mi área para tener la parte administrativa, ¿no? Bueno, para eso nos sirve precisamente la distribución, o el famoso layout, o también el famoso pues, croquis. Todo esto que estamos viendo, pues obviamente tenemos que apoyarnos con un experto también, o con alguien que nos oriente, porque hay algunos que requieren métodos especiales para hacerlo. Tú lo puedes hacer también, obviamente, lo puedes hacer, y si tú lo planeas o algo, créeme que te va a ahorrar muchas cosas de las que ya hemos mencionado. Una vez que ya tenemos todo esto, en el análisis técnico, o en el estudio técnico, eh, tenemos lo que se conoce también, aquí tenemos que definir lo que es el equipo o las herramientas que voy a necesitar para crear mi producto o servicio, o manufacturarlo, ¿no? O producirlo. Obviamente, pues tengo que conocer el negocio para saber qué producto. Ojo, yo sé que ustedes quisieran tener todo el equipo necesario, un consultorio ya con todo el equipo, pero aquí estamos hablando de un plan de negocios de alguien que va a empezar un negocio. Entonces tú tienes que tener lo más necesario, lo más indispensable. En un tiempo, dentro de tu plan estratégico, tú vas a proyectar en qué tiempo a lo mejor vas a comprar ya más equipo, ¿no? Una computadora, una lámpara de hendidura, y más equipo más sofisticado. Pero por lo pronto tú tienes que determinar cuál es el equipo que tú vas a definir. Aquí lo que se conoce también como los famosos activos fijos, que en algún momento dado lo vamos a necesitar y lo vamos a platicar en la parte financiera o en la parte económica. Aquí tenemos una imagen, nuevamente les vuelvo a repetir, disculpa por la marca de agua, pero estoy usando los derechos de cambio. Aquí yo tengo, por ejemplo, tengo mi lámpara, tengo mi foroctor, tengo mi lámpara de hendidura, tengo ¿qué más tenemos aquí? Mi queratómetro. Entonces, con eso tal vez yo ya puedo trabajar. Aún así, este es un equipo mucho, porque para esta inversión, pues yo le calculo que vamos a necesitar por lo menos entre 200 y 250,000 pesos, ¿no? Para esto. No lo tengo, estoy empezando. Entonces, ¿qué puedo tener? ¿Qué puedo buscar? Bueno, esa es la idea de esta parte. ¿Cuál es el equipo y cuáles son las herramientas básicas que tú vas a necesitar para poder arrancar o iniciar tu negocio? Ahora, si yo ya tengo un negocio o una clínica o consultorio que está funcionando, puedo proyectar qué puedo agregar, qué puedo invertir para hacer crecer mi negocio y cómo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que conocer cuánto voy a invertir nuevamente, porque eso también se me va a ir a mis costos, a mis gastos e incluso hasta mi precio de venta. Lo vamos a ver de manera, lo vamos a platicar ya ahí en la parte financiera y en la parte económica. Entonces, aquí solamente yo calculo eso, pero ya lo voy a ocupar después. ¿Qué voy a necesitar para empezar? Bueno, para empezar, obviamente, yo lo que voy a necesitar, por ejemplo, pues de entrada tal vez un lensómetro un económico, una caja de pruebas, una cartilla de Snell, retino o un oftalmo y un foroctor. Tal vez el foroctor no sea tan necesario, con que yo tenga un armazón de prueba, creo que puedo trabajar. Y si se dan cuenta, si yo analizo estas tres o cuatro, tanto la caja de pruebas como el lensómetro, como la cartilla y el armazón de pruebas, pues estamos hablando que no pasa de los 10,000 pesos. Entonces yo con eso incluso yo ya puedo iniciar mi negocio, ¿no? Si ya le quiero meter un retino, pues obviamente estaría ya hablando ya de una inversión promedio de unos entre 25 y 30,000 pesos, ¿no? Y eso me va a permitir también calcularlo para poder saber incluso, vamos a ver más adelante, repito, cuál va a ser mi inversión inicial que yo requiero para poder arrancar mi negocio. Vuelvo a repetir, si yo ya tengo mi negocio y quiero invertirle más, pues ya lo analizo dependiendo de la capacidad o tamaño de producto que estoy teniendo ahorita, digo, de negocio, dependiendo de mi layout y todo lo que hemos platicado, y con base a ello ya puedo decir si lo invierto o no lo invierto, si va a ser rentable, si no va a ser rentable. ¿Sí?
Y obviamente tenemos otro, el último, que viene siendo prácticamente lo que es la localización del consultorio. Para el caso de la localización del consultorio, bueno, antes déjenme comentarles acá, regresarme tantito, permítanme regresarme tantito. Aquí en la parte técnica, obviamente yo tengo que seleccionar el equipo adecuado y que realmente lo utilice. A ver, pregunta, ¿yo me convendría comprar ahorita un autorrefractómetro? Pues no, porque tú como optometrista sabes que tú puedes hacer un examen mucho mejor con el retino que ni con el autorrefractómetro. ¿Por qué? Porque el autorrefractómetro sabemos que trae un margen de error, ¿sí? Trae un margen de error, pero ¿qué crees? El mercado lo pide. Muchas veces el mercado te dice, oye, ¿hacen el examen con computadora? No, pues que no, y se van. No, pues que sí, se quedan, aunque a lo mejor que se lo va a hacer, pues no tiene ni idea de cómo hacer esto, ¿no? Sin embargo, ustedes simplemente con la caja de pruebas y su armazón de pruebas, pues hacen maravillas con todo el conocimiento que tienen. Obviamente, si tú tienes un retino, pues para qué te platico, ¿no? Y si tú lo complementas con un foroctor y le agregas lo demás, pues obviamente, pues eres un dios en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque conoces todo el recurso y lo sabes manejar. ¿Qué tengo que conocer aquí? Es bien importante las características que tiene el proceso que vayas a hacer. Llámese una refracción, una terapia visual, una baja visión o una adaptación de lentes. Dependiendo de ello, es como tú vas a adquirir el equipo. Dependiendo también, ya dijimos hace rato, del tamaño del consultorio, del tamaño o capacidad del consultorio. Dependiendo también de la materia prima y de la mano de obra. Ya lo dijimos varias veces esto. Y obviamente también del costo, cuánto me va a costar y si se va a pagar, porque esto se tiene que pagar solo, se tiene que pagar. Si no se paga, si no es rentable, pues obviamente no va a ser negocio, va a ser no va a ser la peor inversión que tú puedas hacer. También hay que verlo qué tanta asistencia técnica tiene. Hay productos que a veces requieren de una asistencia técnica que no hay aquí en México y tienes que traer a los alemanes, a los japoneses o a los chinos para que te lo vengan a reparar y eso te va a costar una lanota. Entonces, o a los gringos, ¿no? Hay que ver, analizar todo ese tipo de detalles para cuando tú vayas a adquirir tu producto. Ah, es que yo quiero esto porque es alemán. Pues sí, lo puedes comprar, pero resulta que el día que se descomponga o que necesite el mantenimiento, porque el tiempo de vida tiene un tiempo de vida, pues te va a salir pues, un ojo de la cara, ¿no? O una pieza que le falte, se descomponga. El mantenimiento, los repuestos que necesita, el consumo de energía. Hay gente, me ha tocado ver que hay gente que compra un producto europeo y jamás se imaginó en su vida que la clavija es muy diferente a la que se maneja aquí en América Latina. Es muy diferente y no tenemos ese tipo de enchufes para hacer. ¿Qué tienes que hacer? Comprar un adaptador, cambiarla o traer a un técnico que te haga las adaptaciones necesarias. ¿Qué tanta energía consume? Hay productos que ellos trabajan a 240, aquí a 120, no lo sé. Ese tipo de detallitos tienes que contemplarlos. Las dimensiones, el tamaño, el peso, resulta que es muy grande, no cabe, muy pesado, no lo puedes mover, se desequilibra, si lo mueves tantito, los accesorios, los cables, todo ese tipo de detalles lo tienes que contemplar porque es muy diferente las normas de ingeniería que se manejan aquí en México, muy diferente a las que se manejan en la parte europea o en la parte oriental. Obviamente, todo esto te tiene que dar lo que se conoce como el famoso costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar y qué beneficio me va a dar? Toda esta tecnología, este análisis que tú vas a hacer aquí, te tiene que decir si es factible que tú la compres o tú la adquieras o si no es factible. Es decir, si te va a funcionar o no te va a funcionar. Es decir, si lejos de hacerte una solución, se te puede convertir en un problema. Ha tocado ver gente que compra equipos y pues ahí lo tiene parado, nuevo. ¿Por qué? Porque nadie sabe usarlo, porque no tiene las condiciones para poderse trabajar aquí y suceden muchas cosas, ¿no? Me ha tocado ver incluso gente que manda capacitar al extranjero a su personal, pero no tiene el equipo. Viceversa, mandan traer el equipo del extranjero,
y no tienen quien lo sepa manejar. Tienen que venir extranjeros para manejarlo y eso es otra lana más que te va a costar. Eh, Obviamente también la mano de obra. ¿Cuánto te va a costar el que una persona maneje este equipo? Porque a veces hay equipos muy especializados, ¿no? Por ejemplo, si tú traes una ranuradora, una biseladora automática y no la sabes manejar, pues vas a tener que contratar a alguien que la sepa manejar y pues eso ya te elevó los costos, ¿no? De mano de obra. Y como dicen vulgarmente, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Por último, tenemos lo que es lo que se conoce como la localización de consultorio, es decir, dónde voy a ubicar el consultorio. Ah, aquí en esa esquina porque me gusta, en la casa de mi mamá, ahí en tal lugar porque me fascina. Pues déjame decirte que pues no tanto así. Eh, para hacer este tipo de estudios hay métodos de ingeniería, hay métodos matemáticos que te permiten optimizar una excelente ubicación. No sé si ustedes han observado, por ejemplo, que un McDonald's no se ubica en cualquier parte. No hay McDonald's por todos lados. McDonald's, sus ubicaciones que tiene son estratégicas. Son todo un estudio. Lo mismo sucede con los Starbucks. No están en cualquier lugar. Están de manera estratégica. Y son un estudio y hay métodos para hacerlo. Obviamente, pues, no los conocemos. Nuevamente, si alguien quiere conocerlos de manera barata, puede ver un libro de producción y operaciones y ahí trae 3, 4 métodos de cómo hacer esto. Pero bueno, yo que tengo que contemplar. Yo lo que tengo que contemplar, pues, es la ubicación adecuada para analizar dónde voy a colocar, dónde voy a poner mi consultorio. Obviamente, ¿con base a qué? Con base a todos los estudios que ya hice atrás, estudio de mercado, mi marketing, mi layout, mi proceso. Con base a todo eso, yo tengo que ver dónde está la demanda o el mercado a la que voy a satisfacer, ¿no? Y esto, pues estamos hablando de, por ejemplo, tenemos dos formas, ¿no? Una es lo que es la macrolocalización y otra que es la microlocalización. La macrolocalización no es más que, como estamos viendo ahí, estamos viendo de manera general de un país, un estado, un municipio o algo, de manera muy general. Y la microlocalización, pues estamos hablando de una calle, ¿no? De una calle, de un punto en especial, entre qué calles se encuentra, entre qué lugares, un parque industrial, incluso hasta las coordenadas, hay quienes manejan hasta coordenadas. Todo esto tiene que ver y tienes que hacer un análisis de que esté vinculado al entorno al que te vas a desarrollar, es decir, a la demanda, a la materia prima, a los insumos, a los proveedores, a los servicios, tiene que estar bien analizado, porque si no, pues vas a poner una clínica. Me ha tocado ver también que hay gente que pone sus consultorios en aquel lugar, en un estado, y vienen hasta el distrito, a Motolinía, Madero, a biselar, a comprar y todo. Entonces, todo eso ya, pues eso cuesta mucho, sobre todo el tiempo. No se trata de ponerlo al azar, no es un capricho, tiene que estar bien analizado. Tal vez les haya tocado a ustedes ver también negocios, restaurantes, donde se ponen, lo ponen bien bonito y todo, y al mes cierran. ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez fue una mala ubicación, tal vez fue el producto, tal vez no había el mercado necesario. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no se hizo un buen análisis, un buen estudio, y solamente lo que hicieron fue invertir, gastar, y tuvieron que cerrar. Y estaba muy bonito, ¿no? Resulta que estaba muy bonito, pero no funcionó. Esto tiene que ser un análisis, ya lo comenté, muy técnico, tiene que ver a la parte técnica, tiene que ver a la parte económica, se tiene que estudiar de manera minuciosa toda esa parte del terreno, del local, los servicios. Oye, Toño, pero yo no tengo manera de pagar eso y de tratarlo. ¿Qué hago? Ah, pues sencillo. Párate en el lugar donde quieras hacerlo, unas 2, 3, 4 horas, analiza, observa, ve qué pasa, qué sucede, quién entra, quién va, quién compra, quién no compra, qué gente pasa, qué se vende, qué no se vende, ve la competencia, ve los servicios, ve la seguridad, ve todo eso y con base a eso vas a definir
si es la mejor opción para tu producto o tu servicio. ¿Sí? Aquí en la macrolocalización, pues obviamente vamos a tener cuáles son los costos que me puede producir también tanto la materia prima como la mano de obra, las instalaciones, el servicio. No es lo mismo poner un negocio en Sonora, en el Distrito Federal, en Guadalajara, Monterrey, Michoacán, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los servicios son diferentes. Por ejemplo, ahorita en León, ¿no? Que tienen un problema de agua. Si nuestro producto dependiera del agua, pues sería el peor lugar tal vez para ponerlo ahí en este momento. O si tú lo puedes satisfacer de otra manera, pues tendrías que verlo, pero te va a costar. Coste de transporte, si tus clientes, pacientes se tienen que mover, cuántos tienen que mover, si se tienen que desplazar, las materias primas, los proveedores, todo eso tiene que ver, lo tienes que analizar. Porque si imagínate, tú haces tu refracción, resulta que te esperas a la semana para venir al distrito, ya le dices al paciente que una semana, regresas, lo entregas, el paciente va a la siguiente semana. Por la de malas, resulta que te salió mal un lente, una armación, una mica o algo, tienes que volver a regresar y ya duplicaste el tiempo. Entonces eso, pues, te crea incertidumbre, te crea, pues, una mala imagen ante tus clientes, pacientes. Y recién sabes que, pues, mejor voy a otro lado, donde me lo entreguen más rápido, o incluso, pues, voy a mejor al centro y solamente sacrifico un día, pero me los entregan en un día. La ubicación de la materia prima, dónde está, la infraestructura, hay que tener eso también contemplado. Si yo pongo mi negocio, por ejemplo, en el distrito, pues tengo que contemplar que ahí hay temblores, que son edificios viejos, o que tienen que subir escaleras y todo lo demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor me toca gente que va con silla de ruedas o con muletas, pues eso ya es un impedimento, que eso lo tengo que contemplar incluso en el layout, ¿no? En el croquis. Obviamente, pues los riesgos que platicábamos. Riesgos como posibles lluvias, heladas, incendios, temblores y todo lo que se pueda suceder. Tengo que contemplar en la parte de la macro localización. En la micro localización, pues ya lo comenté. Si tú te paras ahí, puedes ver cuánta gente pasa, cuánto va a costar, la luz, el agua, teléfono, y todo. Ojo, el hecho de que pase mucha gente no quiere decir que sea el mejor lugar, ¿eh? Tu servidor, en ocasiones, a mí me gusta mucho andar en transporte público, porque aprendo mucho, veo muchas cosas en la calle y aprendo mucho de todo esto. Cuando yo voy, por ejemplo, a dar clases allá en Iztacala, pues me toca ver que ahí, por ejemplo, en el túnel o en el pasillo de lo que es de Tlalnepantla, pues yo por ahí unas dos, tres ópticas, pero la verdad, las veces que he pasado, pues ahí pasa muchísima gente, pero nunca me ha tocado ver que tenga una paciente atendiendo. No digo que siempre sea así, pero coincidencia, cuando he pasado, que paso dos, tres veces, no he visto un paciente. Entonces, no quiere decir que, o sea, ¿por qué? Porque hay que ver qué tipo de gente es. Hay gente que es de paso, hay gente que vive ahí, hay gente que va por una o dos ocasiones. Entonces, todo eso tú tienes que analizarlo para ver qué tipo de gente va. La otra, recuerda que la gente no compra la primera. La primera ve que hay, le llama la atención. La segunda vuelve a ver, la tercera vuelve a ver, la cuarta como que se anima, la quinta ya entra. Y dependiendo del servicio que tú des y el producto, pues va a volver a entrar o no vuelve a entrar. Entonces, eso hay que contemplarlo dependiendo el mercado o la demanda que tú estás buscando. Vuelvo a repetirlo, eso se supone que ya lo analizaste en el estudio de mercado. ¿Cuáles son algunas cosas que hay que tener en cuenta para definir la microlocalización? Nuevamente, características del terreno, si es plano, si es forma, que si tiene algún declive, los requerimientos de la infraestructura, ¿no? El nivel socioeconómico, porque depende del producto que tú vayas a ofrecer, si te lo pagan por el precio, no lo pagan, los servicios que haya, luz, agua, teléfono, qué tan cercano está de donde vas a consumir la materia prima. Eh, si yo necesito una mica, si lo tengo al radar ahí, si yo necesito armaciones, si no lo tengo, pues si puedo ir rápido a conseguirlo, ¿no? Porque si no, pues obviamente el cliente se me va. Las necesidades para abastecer todo lo que implica el agua, los servicios, eh, la disponibilidad de la mano de obra,
Me ha tocado ver que, por ejemplo, una gente de, por decirlo, su trabajo está en Cuautitlán y resulta que vive en Chalco. Pues imagínate esta persona cuánto tiempo se hace para llegar, cuánto gasta de pasaje, el tiempo pues no va a ser ni productivo ni para él ni para ti. Entonces creo que eso lo tiene que contemplar también. Análisis de los fletes, es decir, de cómo lo vas a llevar, la entrega, si va a ser en línea, campañas, si lo vas a llevar, si va a ir el paciente. Hay que ver, por ejemplo, eso tiene que ver a veces hasta a veces el gobierno genera ahí algunos incentivos tributarios, financieros en la zona, ¿no? Dependiendo de cada municipio de delegación, la parte de los costos, los gastos, una renta de un local de, por ejemplo, de 4 por 5 no vale lo mismo en esa, en un Tlanepantla, en un satélite o en un Interlomas o Bosque de la Loma, ¿no? Pues, tiene un costo diferente, eso hay que contemplarlo. Y bueno, ya mencionamos obviamente los riesgos que se van teniendo. Bueno, todo esto lo tienes que llevar principalmente a cuánto te va a costar, porque esos costos, te lo voy a repetir, son los que se van a necesitar para hacer el análisis financiero, el análisis económico. Hay otro tema que algunos lo meten aquí, que es la parte legal de la empresa. No lo menciono, ¿por qué? Porque tenemos un siguiente módulo, que creo, por cierto, creo que es el que sigue, que se va a encargar de la parte legal de todo lo que implica para un consultorio optométrico, en este caso. La parte legal, por ejemplo, en el mercado, en la localización, en el estudio técnico. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues estamos hablando de patentes, estamos hablando de pagos de regalías, dependiendo del equipo, ¿no? De aranceles, del equipo que puedes trabajar, ¿no? Porque recuerda que hay equipo que es propio de los oftalmólogos y de acuerdo a COFEPRIS, tú no lo puedes o no lo debes utilizar, ¿no? Como es el caso, bueno, ahí ustedes van a saber, pero no sé si ya se pueda, pero era el caso de la lámpara de hendidura, ¿no? Que solamente era propio de los oftalmólogos, no sé si ahora ya se puede utilizar. El caso de las unidades, la unidad es propia de un oftalmólogo o de un optometrista. Entonces, todo ese tipo de detalles hay que contemplarlos porque si me llega una revisión, me cae una auditoría, pues esos detalles pueden hacer que mi negocio no sea exitoso, ¿no? La parte de la administración, organización y obviamente los aspectos legales, contables, como impuestos, en el caso del equipo, la amortización, las depreciaciones, pago de impuestos, PTU, y bueno, todo lo demás, que eso se vería prácticamente en la parte legal. Bueno, pues por mi parte, pues es todo en esta plática. Espero haberles creado muchas dudas y pues preguntas, por favor, si es que las hay. Eric, pues por mi parte es todo, no sé si tengas por ahí algunas preguntas. Sí, muchas gracias, maestro. Sí, nos hacen llegar una pregunta a través de Facebook que comentan que qué tan bueno es endeudarse para precisamente iniciar con este proceso de formar lo que es su consultorio optométrico. Mira, esa es una pregunta importante dentro de los negocios. A mucha gente le da miedo endeudarse, pero ¿qué crees? Es la mejor manera de hacer negocio. Obviamente hay que saberlo, hay que saberse endeudar. E incluso los bancos le prestan a los que saben endeudarse, no a los que no saben endeudarse. ¿Por qué? Porque es un principio que utilizan incluso los judíos, ¿no? Hacer negocio con dinero ajeno y hacer negocio con dinero que no es tuyo. Vas a arriesgar el dinero de otros y nunca tu dinero. Y lo correcto es, eso se le conoce como apalancamiento. Lo correcto es que te hagas un apalancamiento con un banco, con un inversionista, con un socio. Obviamente, obviamente ellos, lo primero que te van a pedir precisamente es esto, el plan de negocios. Ellos quieren ver dónde estás parado, a quién le vas a vender, cómo le vas a vender, qué necesitas para vender. Y la pregunta que a ellos les interesa es, ¿cuándo me vas a regresar mi dinero y cuánto voy a ganar? Si ellos ven que es viable y es factible tu negocio, pues te van a decir, venga, yo le entro, ¿no? A los alumnos yo, por ejemplo, les digo, vean, por ejemplo, el tema de Shark Tank, ¿no? Reality, por ahí que está, pues es una forma que te da una idea de cómo piensa un inversionista, ¿no? ¿Qué piensan en ellos? En su dinero. Ellos piensan en su dinero de cuándo se lo vas a regresar
y cuánto les vas a regresar de ganancias. Claro, claro que es la mejor forma, ¿eh? Obviamente tienes que saber manejar la deuda. Si no sabes manejar la deuda, mejor no te metas. No te metas porque lejos de eso te vas a crear un problema en vez de una solución. Si la sabes manejar, asesórate con tu contador. Recuerden que para el éxito de un negocio tienes que tener dos personas bien importantes. Uno es el contador y el otro es un abogado. Si tú tienes estos dos personas que les puedes pagar por honorarios, créeme que es la mejor manera que te vas a proteger y hacer negocio. Yo al contador le puedo decir cómo me ayude para hacer ese apalancamiento y de tal manera que pueda hacer ese retorno de inversión, tanto para ellos como para mí. Es una mejor opción. Para la persona que preguntó, es una mejor opción. Asesórate, hazlo. Si no tienes todo eso, no te metas, mejor asesórate primero. Y es que hay que tener en cuenta también muchos factores, como lo que es los intereses que te pueden llegar a cobrar precisamente por este préstamo, ¿no? Que si llegas a pagar tarde o a destiempo, también cuánto te van a cobrar de sus comisiones, etcétera. Por supuesto, Eric, y ahí es donde nos va a ayudar precisamente el contador. Yo como le digo a los chicos, a ver, miren, todos estos módulos que estamos viendo, que son multidisciplinarios y que hay que asesorarse con especialistas, no es necesario que tú seas especialista. La idea de esto es que tú conozcas, que tú sepas para dónde va y por lo menos, como les digo vulgarmente, ya no te van a chorear, ¿no? Tú ya sabes qué implica. No soy experto, pero por lo menos yo sé que el contador me tiene que ayudar en todo en la parte contable, en la parte de depreciación, en la parte de amortización, en la parte de patentes, en la parte de todo, y el abogado me tiene que ir en la parte legal y todo. O sea, con estas dos personajes que tú tengas, ellos son los que te tienen que asesorar, ellos son los que te tienen que dar la línea y solamente tú tomas decisiones. Sí, efectivamente, impuestos que hay que pagar, y no solamente impuestos, a veces hay beneficios que da el gobierno y que uno ni siquiera sabe, no los conoce, son beneficios que da el gobierno y la verdad hay mucha gente que lo ha aprovechado, ¿no? Antes cuando estaba, se me fue el nombre de los que estaban antes de los MIPIMES, el gobierno les daba cerca de 25,000, 50,000 pesos de ayuda y ahí estaba y nadie lo pedía. O sea, tú lo pedías y te daba una computadora, te daba impresoras, o hay por ejemplo, incubadoras que también tenía, donde ellos te daban toda la asesoría contable, la asesoría administrativa, de ventas, pues ahí está y nadie lo pide. O sea, en el caso del gobierno todo es malo, ¿eh? Hay que ver qué nos puede ofrecer la Secretaría de Economía, de Hacienda, de las que se encargan de las pymes. De verdad que hay muchos beneficios, ¿eh? El mismo SAT da cursos gratis, nadie nos va a ellos. Conciliación de arbitraje, de asesorías para el caso de demandas y todo ese rollo, y eso les juro que nadie va a ellos. Entonces no los aprovechamos. Hay que verlo y aprovechar todos esos recursos que pues en teoría son gratis, pero no son parte de nuestros impuestos, ¿no? Aprovechenos, por favor. Sí, exacto. Creo que no aprovechamos muchas veces, como bien lo menciona, y hay muchos proyectos por parte del gobierno que pues precisamente apoyan a pequeños negocios que apenas van iniciando y que precisamente pues no nos acercamos para obtener esos beneficios que bien lo menciona usted, son parte de nuestros impuestos. Yo también recomiendo esa parte de, primero hay que investigar acerca de qué puedo obtener de forma gratuita o lo más que se pueda por parte del gobierno y ya posterior, ahora sí, tal vez ir a los bancos para pues ahora sí endeudarme y pues igual hacerme de un pequeño capital para iniciar mi negocio, ¿no, maestro? De hecho, los mismos bancos, perdón, Eric, los mismos bancos Sí, también tienen muchos beneficios. La misma UNAM, Politécnico, tienen incubadoras que ahí exacto. están y no los aprovechamos. Andamos, pues yo les digo, este es como gallina sin cabeza, ¿no? Andamos por un lado para otro y ahí lo tienen, ¿no? O buscando al burro y resulta que estás montado en el burro. Es decir, el beneficio ahí lo tienes y cuando son alumnos lo tienen gratis, no lo aprovechan. Y cuando ya salen, pues ya les cuesta, ¿no? Pero aún así, y así lo aprovechamos. Gracias, maestro. Nos están haciendo llegar igual otra pregunta que dice, en su experiencia personal, ¿con cuánto capital aproximadamente puedo iniciar un negocio o mi consultorio? Mira, tu consultorio, con los recursos mínimos, yo creo que andas iniciando cerca con unos máximo 50,000 pesos. Ya te platiqué hace rato,
Puede ser que con un lenzómetro, una caja de pruebas, una cartilla y un armazón de pruebas, que te digo, eso no son más que un promedio de 10,000 pesos, no más, no menos, y tal vez unos otros 10,000 para armazones y otras de tus gastos. Pues sí, fácil, fácil, yo creo que como 50,000 y todavía te anda quedando algo de capital para cualquier contingencia, ¿eh? Pero no es necesario que lo tengas todo. ¿Por qué? Porque hay cosas, vuelvo a repetirlo, lo que comentábamos ahorita con Eric. Si tú aprovechas e incluso a los proveedores, Eric, tú puedes pedirle al proveedor que te dé a concesión el producto. O sea, volvemos a la lógica que tienen y a la filosofía que tienen los judíos. Voy a trabajar con dinero ajeno. A ver, proveedor, yo te voy a consumir a ti, pero déjame el producto a concesión. ¿Qué significa eso? Tú me dejas el producto, tú me das un mes para venderlo, y yo en ese mes te regreso o el producto o te regreso lo que vendí. Yo no pierdo. ¿Qué hago? Es el ganar-ganar. Yo gano, le gano de ingreso, le satisfago el problema al paciente y al proveedor yo le vendo su producto y se lo promuevo. O sea, es el ganar-ganar. Entonces podemos aprovechar muchas cosas. La misma maquinaria, el mismo equipo. Si tú haces relaciones con gente, puedes pedirlo a concesión, a crédito o algo y no necesidad que te desembolses, ¿eh? Si me escuchan algunos alumnos que han estado conmigo, yo les hago un ejercicio y les demuestro así en vivo cómo se puede hacer negocio sin tener dinero. Ellos saben de qué estoy hablando. Entonces hay que aprovechar todo lo que hay en el mercado. Perfecto. Ojalá y podamos hacer ese ejercicio en un momento más adelante con usted para que nos quede todavía más claro esa parte, porque digo, a pesar de que es precisamente esta parte para consultores de optometría, y yo creo que no le vendría mal tal vez saber a odontólogos, a psicólogos que igual están en rentas de consultorios, a médicos, pues cómo simplificar esa parte, ¿no? Y bien, fíjese que esta es una idea muy buena que igual a lo mejor no se me había ocurrido, y a lo mejor a muchos de los que estamos aquí presentes tampoco, el hecho de decirle a los proveedores, oye, pues dame tu mercancía, yo te promociono por acá, te la vendo y te doy al final lo que es tu ganancia, ¿no? Yo me quedo con mi parte. Sí, incluso si no es a concesión, hay muchos proveedores que te lo manejan, por ejemplo, a crédito a 30, 60, 90 días, o te lo manejan a pronto pago, ¿no? Entonces yo puedo aprovechar esos créditos y lo que hago es promover el producto, lo muevo, y si yo lo logro mover en los primeros 5 días, pues yo no se lo pago al proveedor, ¿no? Yo lo que hago es vuelvo, lo que llaman vulgarmente, lo vuelvo a jinetear, lo vuelvo a reinvertir y con ese mismo estoy generando ingresos y yo obviamente ya cuando llegue el proveedor le digo, tiene, aquí está tu parte y yo ya me quedé con otra mucho mayor parte, ¿no? O sea, es conocer el mover el dinero prácticamente. A ver, no olvidemos que el dinero es un producto más, es un producto y así lo tienes que ver como tal. Los negocios se ve como tal, como un producto, no como dinero. La gente, el consumidor lo ve como dinero. Nosotros lo vemos como un producto y como producto yo tengo que aprender a manejarlo, a moverlo, que es precisamente, pues es el éxito de la gente millonaria, rica, que ellos saben, ellos lo ven como un producto y lo que hacen es moverlo. Ellos no piensan en gastar, ellos piensan en cómo lo muevo, cómo lo reinvierto, cómo me vuelvo a dar más lana. Sin embargo, la clase baja lo que está pensando es cómo me lo gasto, no cómo invierto, ¿no? Eso es una mentalidad por ahí que hay, que eso es un tema importante a platicar. Ok, perfecto, maestro, muchas gracias. Igual nos preguntan, ¿cómo identificar cuál es una buena zona, independientemente de las que ya conocemos, como las que mencionó, satélite, jinetes? Bueno, me imagino que pregunta cómo identificar una buena zona, qué es lo que hay que hacer para saber, aquí es el lugar perfecto para poner mi consultorio, por ejemplo. Mira, la mejor zona que vas a tener es donde necesiten tu producto. Tú puedes tener el mejor producto, el mejor, es más, el único, pero si el mercado no lo necesita, no va a funcionar. Si tu producto no resuelve un problema, si tu producto no satisface una necesidad, simplemente no va a ser la mejor zona. Tú puedes tener un producto simple, sencillito, pero si resuelve un problema, créeme que eso va a ser la mejor zona que vas a tener. ¿Cómo lo vas a saberlo? Con tu estudio de mercado. ¿Quién te lo va a decir? El mercado. Antes íbamos y hacíamos encuesta, antes preguntábamos, pero hoy tenemos las benditas redes sociales, tenemos todo lo que es la parte digital, pues hay que aprovecharlo.
Por eso ahora, por ejemplo, Google, Amazon y todas las redes sociales, Facebook, al rato te están preguntando cada tu clic que tú das, cada link que tú das, cada mensaje que tú das, pues ahí tú a ellos les estás generando el estudio de mercado. ¿Por qué crees que de repente pones, por ejemplo, ahorita consultas que quieres ver ahorita a lo mejor guitarra? Se te ocurre, ponle ahí guitarra y de repente te empiezan a llegar guitarras de una marca, guitarras de otra marca, porque están identificando tus comportamientos, tus procesos, o sea, en tu centro. Hoy son los mercados de hoy que se manejan y pues de eso, pues ahí estaríamos hablando de lo que nos habló en su momento el doctor Edwin, que es precisamente el marketing digital. ¿Sí? La única manera es eso, preguntarle. ¿Cómo yo sé si me quiere una persona? Pues le tengo que preguntar, porque si no, entonces yo estoy suponiendo, yo creo que es mi mejor producto, yo creo que es el mejor lugar, pero ¿qué crees? Tú no eres el consumidor, aunque tú creas. El consumidor es el que está en el mercado. Entonces, acá hay que preguntarle, es el que lo va a consumir y es el mercado. Y muchas veces no tiene que ser el mejor producto. Todo mundo sabe que Starbucks no es el mejor café, sino en cambio, vean a cómo lo vende. Y caro, por cierto. Todo mundo sabe que McDonald's no es la mejor hamburguesa, no la es, sino en cambio vende. Y así te puedo poner muchos ejemplos. Pero ¿qué tienen ellos? Hay que analizar cada uno de ellos cuál es, que ese sería el segundo tema, el segundo webinar que vimos, de que tienes que conocer tu mercado, a la industria que perteneces, tienes que conocer tu negocio. Si tú lanzas nada más por lanzarte y decir, ay, Eric, a ver, vamos a echarnos un café y ahorita estamos aquí, vamos, oye, Eric, ¿qué te parece si ahorita ponemos un negocio de mouse, de ratones? Ah, pues vamos a ponerlo. A ver, no, el mercado no funciona así. El mercado tienes que ver qué problema tiene que no la ha resuelto ni la competencia ni nadie. En qué está insatisfecho que no la ha resuelto la competencia ni nadie. Y ahí es donde tú tienes que entrar. Si tú tienes esa respuesta, si tú tienes esa, créeme que puedes cobrar incluso hasta lo que sea. Y se vende solito, sin necesidad de hacer esta publicidad. Súper, muchísimas gracias, maestro. Chicos, chicas, ¿tienen alguna otra pregunta antes de que terminemos la sesión con el maestro José Antonio? Si no, pues igual irles agradeciendo. En el chat se les va a poner o se les puso ya más bien el enlace para que puedan solicitar la constancia del día de hoy. Igual en la sala de Facebook también tienen ahí la constancia o el link para la constancia para que la puedan ir solicitando. No sé si tengan alguna otra pregunta, chicos, chicas, para el maestro. Si no, pues maestro, igual no sé si quiera cerrar con algo la sesión del día de hoy. Pues solamente invitarlos a los que han seguido esta serie de webinar, que son los diferentes módulos básicos de un plan de negocios, en este caso enfocado en un consultorio optométrico, que lo pueden aplicar a cualquier negocio. Recuerden que ya nomás nos quedan 3 módulos. El siguiente, que será en octubre, será que es la parte legal, si no me falla la memoria, y el siguiente, que es en noviembre, es la parte económica y financiera, y el último que viene siendo el plan de implementación. Pues invitarlos a que concluyan y pues si en algo les está sirviendo, pues adelante. Y cualquier pues ayuda, consulta. Normalmente yo refiero mis datos a los datos del maestro Roberto Guanes. La siguiente tema, por cierto, le va a tocar a él. Estamos 1 y 1. Le va a tocar a él y con él es con el que nos estamos apoyando para si alguien quisiera conocer algo más, aparte muy diferente, él también está ahí en Iztacala, él ha dado cursos, ha dado diplomados, incluso prácticas aquí en optometría y pues con él ahí estamos. Y con gusto también estamos a la orden. Muchas gracias, Eric. No, de que al contrario, maestro, muchas gracias a usted y pues igual le dan las gracias a los participantes aquí en Facebook también. Muchísimas gracias por haber pues, estado con nosotros en estos interesantes minutos y pues entonces la siguiente sesión la estaremos viendo con el maestro Juanes, chicos, chicas, para que igual aprovechen y se puedan meter a la sesión. Inscríbanse.